Atención lo que va a seguir diciendo Mateo. Estando desposada, esto es comprometida, María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Señor, te damos en verdad muchísimas gracias. Te damos gracias, Padre, por estar en este lugar, en este momento, reunidos, tributándote adoración, Señor. Te damos gracias por estar en Cristo, lo cual implica ser perdonado y salvado. Y te damos gracias también por poder leer tu palabra, y no solo leerla, sino comprenderla, por la acción del Espíritu Santo que has hecho habitar en cada uno de nosotros, por el arrepentimiento que nos has dado y por la fe que nos has dado para creer en Jesucristo tu Hijo y en su obra expiatoria en la cruz. Te damos gracias porque todo proviene de tu mano, Señor. Todo ha sido don de ti para nosotros, que no lo merecíamos. Señor Jesús, te rogamos que hoy nos sigas hablando a través de tu palabra, que el Espíritu Santo nos dé la capacidad intelectual de poder comprender, pero también y sobre todo espiritual. Señor amado, que tú, Espíritu de Dios, me des de tus dones para que yo pueda exponer correctamente tu palabra, porque no es mía, sino es tuya, lo cual implica que es santa y perfecta. Señor, en tus manos encomendamos este tiempo, el tiempo de la exposición de tu bendita palabra. Te rogamos que nos guíes, que nos enseñes y que nos ayudes. Te lo pedimos todo en el nombre santo y bendito de tu santo Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Ahí tenemos, narrado en este caso por el evangelista Mateo, el nacimiento del Señor Jesucristo. Y obviamente estamos a días en la esfera del mundo occidental, de recordar y festejar una nueva Navidad. Y obviamente que la palabra Navidad proviene del latín natividad. De ahí proviene la palabra que nosotros conocemos como Navidad en nuestra lengua castellana, ¿no? Esta palabra Navidad proviene del latín natividad, lo que quiere decir, lo que significa nacimiento. Cuando hablamos de Navidad estamos hablando de una palabra que proviene del latín natividad, lo cual significa nacimiento, ¿no? Y la Navidad, la natividad, se refiere al nacimiento del ser humano más importante y más influyente de la historia humana. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuando hablamos de la natividad del Señor Jesucristo, estamos hablando y refiriéndonos al nacimiento más importante de la historia humana. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Cristo ha hecho y sigue haciendo que el destino eterno de muchas almas sea cambiado. Entonces, cuando hablamos de Navidad, hablamos de el nacimiento del Señor Jesucristo. Y obviamente, hermanos, que este evento, que es el nacimiento del Señor Jesucristo, es mucho más que una fiesta donde la gente acostumbra a adornar sus casas, por ejemplo, donde las ciudades acostumbran a adornar sus edificios públicos. Es mucho más que hacerse regalos mutuos. Es mucho más que eso, es mucho más que compartir una cena en familia, es mucho más que viajar a ver un amigo o un familiar.
es mucho más que comer, es mucho más que beber, es mucho más que eso. La natividad, o sea, el nacimiento del Señor Jesucristo. Y obviamente que el nacimiento de Jesús debería hacernos reflexionar a todos los seres humanos. A cada ser humano, cuando llegan estos tiempos, debería hacernos reflexionar a cada ser humano con la siguiente pregunta: ¿por qué y para qué vino Jesús? Ese es el punto importante. Más que fiesta y todo lo que acabo de describir, el nacimiento de Jesús es un nuevo tiempo que tendría que hacer reflexionar a los seres humanos, a todos los seres humanos, en esa siguiente pregunta: ¿para qué y por qué vino el Señor Jesucristo? ¿Para qué y por qué nació Jesús en Belén un día hace 2000 años? Porque en la respuesta a esa pregunta vamos a encontrar el por qué y el para qué el Señor Jesucristo vino al mundo. Y esa pregunta es importante. Y obviamente si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, acompáñame allí al capítulo 19, esta pregunta de por qué y para qué vino y nació el Señor Jesucristo en este mundo, esta pregunta es contestada por el mismo Señor Jesucristo durante su ministerio. Y Lucas registra estas palabras. Lucas capítulo 19, versículo 10. El contexto de este pasaje, donde vamos a leer el versículo 10, es cómo un recaudador de impuesto, un jefe de recaudadores de impuestos que fue Zaqueo, es llevado a la conversión. Ese es el contexto de cómo este publicano, como este recaudador de impuestos, es llevado a la salvación por el Señor Jesucristo. Y al final de este incidente, que es el versículo 10, dice allí el verso 10, y es Jesús quien está hablando aquí, dice: porque el Hijo del Hombre, un título mesiánico es este, que se refiere a Jesucristo, dice: porque el Hijo del Hombre vino, y subraya esa última oración, el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Jesús acaba de salvar, acaba de rescatar a una persona, a un pecador llamado Zaqueo, a un publicano, un recaudador de impuestos. Entre comillas, podemos decir, a un sinvergüenza, porque eso era Zaqueo. Pero Zaqueo se arrepintió en este incidente. Y Jesús termina diciendo estas palabras importantes donde Él muestra el por qué vino al mundo. Él vino a salvar, Él vino a buscar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era el ser humano en su pecado. Pero el nacimiento de Jesús, el venir de Jesús a este mundo, nacer virginalmente como sabemos que fue, tuvo el fin y el propósito de buscar y salvar en esa búsqueda a pecadores que se arrepientan y a pecadores que crean en Él y que crean en su obra. Ahora, Jesús nos dice el por qué y el para qué vino a este mundo. ¿Por qué? Claramente el verso 10 lo muestra: buscar y salvar lo que se había perdido. Y obviamente eso que se había perdido habla del ser humano en su pecado. Pero el apóstol Pablo nos dice por qué tuvo que venir. ¿Por qué el Hijo de Dios se tuvo que encarnar y tuvo que venir a este mundo caído, a este mundo rebelde, desafiante, impío, pecador hacia su Creador? ¿Por qué el Hijo del Creador tuvo que venir? Jesús lo dijo: vine para salvar, vine a buscar a ese pecador. Pero el apóstol Pablo, cuando vamos a Romanos capítulo 3, nos dice por qué tuvo que venir a buscarnos, por qué tuvo que venir a salvarnos Jesús. Que ese es el por qué y el para qué. Esa es la respuesta. Jesús vino a buscarnos y vino a salvarnos, pero el apóstol Pablo nos va a decir por qué tuvo que venir a buscarnos y salvarnos precisamente Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 23.
Dice así en el versículo 23 de Romanos capítulo 3, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, apartados de la gloria de Dios, de una relación con Dios, de una comunión con Dios. ¿Quiénes están apartados de una relación con su Creador, con Dios? ¿Quiénes? Todos, dice Pablo. ¿Y a quién se implica todos? A todos los seres humanos. Ya el apóstol Pablo en esta misma carta, en el capítulo 1, a partir del versículo 18 de Romanos 1, hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo demostró que tanto judíos como gentiles, todos están bajo el poder del pecado. Ya lo demostró en esos capítulos y en esos versículos. Por eso él dice en el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están apartados de una relación con su Creador, de una relación con Dios por causa del pecado. Entonces Pablo claramente en este texto nos dice por qué tuvo que venir a buscarnos, por qué tuvo que venir a salvarnos el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos ¿qué? Pecamos. Todos somos pecadores. Nadie vive para la gloria de Dios. ¿Con qué fin Dios nos creó? Para su gloria, para que reflejemos su gloria, es decir, sus atributos. Ahora, los seres humanos, cualquier sociedad del mundo, refleja los atributos de Dios. El ser humano individualmente refleja los atributos de Dios, vive para la gloria de Dios. La respuesta es no. Entonces Pablo tiene razón lo que nos dice aquí. Por cuanto todos pecaron, nadie puede vivir para la gloria de Dios. Nadie quiere vivir para la gloria de Dios. Nadie está mostrando los atributos de Dios en la creación. ¿Por qué? Porque el ser humano ama el pecado. El ser humano se deleita en el pecado, se goza en el pecado. Y el pecado es lo que le ha causado la muerte, no solo física, sino espiritual. Y lo más terrible, que un día, si no se arrepiente, le causará la muerte eterna. Y precisamente a librarnos de eso vino el Señor Jesucristo. Pero es importante en este punto que el ser humano reconozca su condición ante su Creador. Y eso es lo que le cuesta al ser humano. Eso es lo que el ser humano no está dispuesto a hacer, a reconocer lo que es. ¿Qué es el ser humano ante Dios? Un pecador. Pero es precisamente lo que el ser humano tiene que reconocer, es el primer paso que tiene que reconocer, pero es precisamente lo que no está dispuesto a reconocer. Pero el ser humano es importante que reconozca su condición ante su Creador. Y además que, una vez que la reconoce, ¿cuál es el siguiente paso? Arrepentirse. Arrepentirse. Pero primero tiene que reconocer su condición y luego arrepentirse. Y tiene que entender que necesita ser salvado. El ser humano necesita entender que él necesita ser salvado, necesita ser rescatado. Y precisamente el nombre que el ángel le dijo a José que le debía poner a ese bebé que iba a nacer, ¿cuál era el nombre? Jesús. ¿Y qué significa la palabra Jesús? Salvador. Porque precisamente a eso vino el Hijo de Dios. Como dijo allí en Lucas 19:10, Jesús vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El hombre en su pecado. Como el apóstol Pablo claramente nos enseña. Pero es importante que el ser humano reconozca su condición, que es un pecador, y luego se arrepienta ante Dios. Y que entienda que necesita ser librado, rescatado, salvado. Obviamente, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por obras no podemos ser salvados. Fíjese lo que dice versículos anteriores, siempre en Romanos 3, versículo 10 del capítulo 3. Retrocedamos un poco y sigamos escuchando al apóstol Pablo. Dice así en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno.
¿Cuántos hombres justos hay en el mundo? ¿Cuántos hubo? ¿Cuántos hay? ¿Habrá alguno mañana? No. ¿Qué decía en este mismo capítulo, en el verso 23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice en el verso 10, como está escrito, y obviamente acá el apóstol Pablo está citando el Salmo 14 y el Salmo 53, por eso él dice, como está escrito. Está escrito en el Antiguo Testamento, en el Salmo 14 y Salmo 53. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Segundo, verso 11, no hay quien entienda. No hay quien entienda al Dios verdadero. No hay quien busque a Dios. Obviamente, ¿a qué Dios? Al Dios verdadero. ¿Dónde está el Dios verdadero revelado? ¿Dónde yo puedo encontrarme con el Dios verdadero y conocerle? ¿Dónde? En el libro que tienes en tus manos. ¿Hay otro lugar donde yo puedo encontrar al Dios verdadero, conocer al Dios verdadero? ¿Hay otro lugar fuera de ese libro? La respuesta es no. Entonces, es importante que yo tenga comunión con ese libro, que yo estudie ese libro, que yo escuche ese libro. ¿Es importante? Sí, de suma importancia. Pero dice Pablo que en la humanidad no hay ningún justo, ni aun uno. Dice que en la humanidad no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ni tú ni yo buscábamos a Dios un día. ¿Quién nos buscó? ¿Qué decía Lucas 19:10? ¿Qué dijo Jesús? ¿Yo vine a qué? ¿A qué vine? Dijo Jesús. A buscar. ¿Quién es el que busca? ¿Yo busco a Dios? ¿El humano busca a Dios? ¿O es Dios buscándonos a nosotros? Es Dios buscándonos a nosotros. ¿Por qué razón? Porque el que está perdido no es Dios. ¿Quién está perdido? Nosotros. Entonces es un error teológico decir, no, yo lo busqué a Dios. No, tú no puedes buscar a nada, porque primero que estás perdido, y si estás perdido no puedes buscar nada, y segundo, no quieres buscar a Dios, porque no te conviene, porque como amas tu pecado, no te conviene un Dios moral, porque el problema del ser humano es moral. Dice el verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y Pablo está describiendo la humanidad. La humanidad entera está describiendo. En la humanidad no hay justos, no hay nadie que entienda al Dios verdadero, no hay nadie que busque al Dios verdadero. Todos se han desviado, todos han tomado sus propios caminos. ¿Y qué dijo Jesús en San Juan 14:6? Versículo más que famoso. Yo soy, ¿qué dijo Jesús? El camino. Pero el ser humano se desvió y el ser humano sigue su propio camino. O nunca escuchaste el refrán, o nunca lo dijiste al refrán. Mi vida es mía y yo con mi vida hago lo que quiero. ¿Nunca lo dijiste? ¿No lo dice el mundo incrédulo eso? Tú ahora que conoces las Escrituras sabes que la vida no es tuya. ¿De quién es? Es de Cristo tu vida. Cristo da la vida y Cristo dice cuando termina nuestra estadía en esta tierra. Verso 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Por qué se hicieron inútiles? Porque el ser humano, la humanidad en su conjunto, no vive ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y el ser humano fue creado ¿para qué? Para que irradie la gloria de Dios, para que muestre los atributos de Dios en la creación. Pero como el ser humano desobedeció y no tiene ningún interés de vivir para la gloria de Dios, se desviaron y se hicieron inútiles. Y yo siempre doy el ejemplo para que tengamos entendimiento en eso. Si yo tengo un termo y se me cae y se me rompe el vidrio de adentro, no, por fuera sigue igual que siempre. Pero ese termo puede seguir cumpliendo la función que cumplía. ¿Sí o no? No. Entonces pasó a ser un objeto como útil o inútil. Inútil. Así está el ser humano. El ser humano por el pecado se rompió. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. La humanidad se hizo inútil.
no está cumpliendo y no puede cumplir por el pecado el fin por el cual fue creado. Y Jesús precisamente vino a restaurar eso. Él vino a buscar y a salvar al ser humano para que vuelva a ser útil. Pero sigamos leyendo lo que dice el apóstol Pablo. Verso 12, todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, Pablo al final te lo reafirma por si alguno quedó con dudas. Dice el verso 12 al final, no hay quien haga lo bueno. Punto. Y para rematar, Pablo te dice, por si alguno quedó con dudas, Pablo dice, no hay ni siquiera uno. Para que no le queden dudas al ser humano de que están todos perdidos en sus pecados. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo claramente nos muestra que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Estos somos nosotros. Esta es una radiografía de lo que es el ser humano, inútil, 100%, en cuanto a cumplir los propósitos por los cuales fue creado. Claramente, hermanos, nosotros estamos en un planeta que le pertenece ¿a quién? A Dios. ¿Quién creó el planeta? Dios. Tú tienes pulmones, tienes órganos, tienes un cuerpo, que ¿quién te lo dio? Dios. Tú respiras un oxígeno, que ¿quién lo creó? Tú te calientas con un sol, que ¿quién lo creó? Y así todo. Pero sin embargo, esta criatura que es el ser humano insignificante, llena de arrogancia y soberbia, cree que el mundo es de él. Cree que los pulmones son de él, cree que el aire, el oxígeno es de él. En su arrogancia y en su soberbia, eso es consecuencia de la pecaminosidad que hay y habita en el corazón del ser humano. Hermanos, claramente el apóstol Pablo aquí nos está mostrando que el pecado nos ha corrompido como raza, como personas, como humanos. El pecado nos ha corrompido espiritualmente, moralmente y físicamente. El pecado nos ha corrompido espiritualmente. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2, verso 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras. ¿Quién es el hombre natural? El incrédulo. ¿Entiende las cosas espirituales, está diciendo Pablo? No. ¿Por qué causa? Porque él espiritualmente está muerto. Efesios 2, 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado ha corrompido la estructura humana en su totalidad. El ser humano espiritualmente nace muerto. No puede entender ni comprender las cosas del Espíritu. No puede, porque el pecado ha corrompido su parte espiritual, pero también el pecado ha corrompido su parte moral. El ser humano no sabe distinguir qué es lo correcto de lo incorrecto. Y hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, en la sociedad de Israel. Acompáñeme a Isaías capítulo 5. Esta sociedad estaba totalmente corrompida por el pecado, al punto de que escúchelo al Señor a través del profeta Isaías. Isaías capítulo 5, versículo 5, verso 20. Fíjense cómo estaba la sociedad en los tiempos en que vivió el profeta Isaías. Versículo 20. En una exclamación, dice, ¡ay! De lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Y así continúa. Así era la sociedad en tiempos de Isaías. Moralmente estaba totalmente corrompida. A lo malo lo llamaban bueno, virtuoso.
Y a lo bueno lo llamaban malo, se burlaban de esa actitud. ¿Tú piensas que la sociedad hoy es distinta a la sociedad de Isaías? Porque el problema, ¿dónde radica? En el corazón. Siempre el problema radicó, radica y radicará hasta que todo culmine en el corazón humano. El problema no es la sociedad. Eso es muy abstracto, muy general decir, no, el problema es la sociedad. Eso es muy general dar esa definición. El problema es puntual, es el corazón de cada ser humano que forma esa sociedad. Ahí está el problema. Nosotros vivimos en una sociedad que también a lo malo lo llama bueno, virtuoso. Si nosotros, según la palabra de Dios, y es nuestra responsabilidad vivir de acuerdo a los parámetros y a la moral que Dios nos describe en su palabra. ¿Sí? Así debemos vivir buscando una vida como santa, una vida honesta, pura, perfecta. Ahora, a esa clase de vida, ¿cómo la llaman tus amigos y tus familiares cercanos? ¿Cómo la llaman? Que eres un fanático, que eres un religioso, y muchos más calificativos te dan. ¿Y por qué pasa eso? Porque la sociedad a lo bueno lo llama malo. Ya en tiempos del profeta Isaías, las sociedades eran así, y nada ha cambiado bajo el sol, sino que se ha potenciado aún más esa pecaminosidad. Pero el pecado ha corrompido la estructura total del ser humano. El ser humano, por causa del pecado, está muerto espiritualmente y el ser humano está corrompido moralmente, pero también el pecado ha corrompido nuestros cuerpos físicos también. Sigamos escuchando a Pablo ahora cuando escribe la carta a los Corintios en el capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, y veamos cómo el pecado ha corrompido también nuestros cuerpos físicos. No solamente ha corrompido nuestro estado espiritual, sino también ha corrompido nuestra moral y ha corrompido también nuestros cuerpos físicos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Ya todos saben que este capítulo 15, Pablo expone, hace una exposición clara de la resurrección corporal y física, en primer lugar del Señor Jesucristo y luego de todos aquellos que están unidos a Cristo por la fe. Es un capítulo hermoso, lleno de esperanza para el cristiano, porque habla de la resurrección. Versículo 50 del capítulo 15 dice, pero esto digo, dice Pablo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Escuchó? Tú como estás, con este cuerpo que tienes, tú no puedes entrar al cielo. Es fácil la respuesta a la pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está ¿qué? Caído, corrompido. El pecado habita en él. Ahí también entendemos el por qué Dios nos tiene que dar ¿qué? Un nuevo. Sigamos escuchando a Pablo. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, o sea, este cuerpo que tenemos ahora, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Verso 51, he aquí os digo un misterio. Acá viene lo bueno, dice Pablo. No todos dormiremos, o sea, moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptible, y nosotros, los que estén vivos en el momento del arrebatamiento, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo que está corrupto por el pecado, se vista ¿de qué? De incorrupción, y esto mortal, que es este cuerpo que tenemos ahora, se vista ¿de qué? De inmortalidad. ¿Por qué todo este proceso? Porque nuestro cuerpo también ha sido alcanzado por los efectos corruptibles del pecado.
no solamente la moral del ser humano, no solamente la parte espiritual del ser humano, sino la parte física del ser humano. Toda la estructura en su totalidad del ser humano ha sido alcanzada, afectada, corrompida por el pecado. Totalmente. Ahora bien, el apóstol Juan, venga conmigo a Juan 3, versículo 16, Evangelio de Juan. Y el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 3, versículo 16, nos revela el por qué y para qué también vino Jesús. Juan 3, 16. Dice allí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahora nos va a explicar Juan de qué tal manera amó Dios al mundo. Ahora te lo va a explicar en la frase siguiente. Que ha dado a su Hijo unigénito. De esa manera amó Dios al mundo. A un mundo como pecador. A un mundo como rebelde. A un mundo lleno de personas útiles o inútiles. Inútiles. A un mundo lleno de personas justas o pecadoras. Pecadoras. A ese mundo Dios envió a su Hijo demostrando su gran amor, demostrando que es un Dios de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Ese es el fin, este es el propósito por el cual Dios envió a Jesús a nacer en este mundo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No se pierda eternamente, no se pierda en el lugar de castigo para siempre. Dios envió en su gran amor a su Hijo al mundo para que todas aquellas personas, todos aquellos pecadores que reconozcan su condición y que acudan a los brazos de Cristo, no se pierdan. Para eso vino Jesús, para eso nació Jesús en Belén. Jesús no nació para hacernos ricos. Jesús no nació para darnos una mejor vida, un mejor pasar en esta tierra. Jesús vino para salvar tu destino eterno. Cada uno de nosotros, como todos los seres humanos, nacemos para ir al infierno, a no ser que Cristo nos rescate en el camino. Y precisamente para eso vino Jesús. Dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Juan claramente nos revela que Jesús vino para que no nos perdamos eternamente. ¿Tú has reconocido en algún momento de tu vida, has reconocido que estabas perdido ante Dios? ¿O nunca tuviste esa sensación, nunca te viste perdido en tu vida cristiana? Porque es importante entender, reconocer, porque eso le va a dar valor a la salvación, al rescate, a la redención que Dios en Cristo ha hecho por nosotros. Es importante reconocer que si Él me rescató, o sea, me redimió, quiere decir que yo estaba perdido. Y yo tengo que asimilar esa verdad en mi corazón de que sí estaba perdido y que si no fuera por el amor de Dios en Cristo Jesús, seguiría en esa condición. Y si yo muriera en esa condición, iría a un lugar de tormento a espera de un juicio. Pero Cristo vino hace 2000 años, nació en Belén. Se encarnó con un fin, con un propósito, venir a buscar y venir a salvar lo que se había perdido. Tú estabas perdido. Tú y yo estábamos bien perdidos. Pero tú y yo no teníamos una pizca de poder volver, retornar a Dios, porque tampoco queríamos. Nos gustaba la vida que hacíamos. Aunque en la soledad y en los momentos de soledad nos mortizábamos en nuestra cabeza, en nuestra conciencia, muchas veces pensábamos que era la vida. Después de tener una noche de diversión, de alcohol, de placer, de lo que sea, llegaba un momento que nuestra cabeza se apoyaba en la almohada y pensaba, ¿pero qué es la vida? Hasta que un día Cristo vino a nuestros corazones
Ya sabemos que la vida, ¿quién es? Cristo. Que la vida tiene sentido, que ahora vale la pena vivir. Tiene propósito la vida para un cristiano. No la tenemos que andar disfrazando con diversiones para escapar de la realidad. Eso es lo que hace el mundo, eso es lo que hace la persona que no está en Cristo. Trata de escapar con lo que el mundo le ofrece como diversión, para que escapen de esa condición terrible. Lo que la Biblia le dice al pecador, ni bien llega el pecador, lo que la Biblia le muestra es que está perdido. Y no hay más grande amor que decir la verdad. Y Dios precisamente eso es lo primero que hace, decirnos la verdad. Tú estás perdido, bien perdido en tus pecados. Y luego viene Dios con su segunda buena noticia, el Evangelio. En Cristo hay salvación. Vemos cómo el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 3, verso 16, nos dice claramente para qué vino Jesús, para que no nos perdamos eternamente. Ahora, perdernos eternamente, y Jesús en Lucas capítulo 16, acompáñeme allí, él cuenta una historia y va a describir un lugar que es el lugar por el cual Cristo vino a morir para que no terminemos allí. Y Jesús, contando una historia, nos muestra en el estado en el que están las personas que lamentablemente se encuentran en ese lugar y que lamentablemente siguen yendo a ese lugar por no querer reconocer su condición y no arrepentirse y venir a Cristo. Lucas 16, versículo 19. Jesús aquí va a contar una historia con detalles particulares sobre el estado en el que se sufre en ese lugar, lugar del cual Cristo vino a rescatarnos, para que no terminemos allí. Lucas 16, verso 19. Dice allí, había un hombre, Jesús procede a contar esta historia, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Acá está la contracara, verso 20. Había también, no solo un rico, muy rico, por lo que describe el primer texto, el 19. Como contraparte dice que había también un mendigo, lo opuesto al rico, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Este era un lisiado, un paralítico. Lo habían arrojado ahí, a las puertas del caserón del rico, para ver si alguien le tiraba algo de comer. Verso 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció, como nos va a acontecer a todos, si el Señor no viene antes. Y aconteció que murió el mendigo. Inmediatamente que el mendigo muere, que cierra sus ojos aquí, ¿qué pasó? Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esta palabra seno de Abraham identifica el cielo. ¿A dónde van los creyentes cuando morimos? Al cielo. Dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o sea, al cielo. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Ven? El rico no fue, pero no porque era rico, sino porque no era creyente en Dios. Fue sepultado, o sea, fue a otro lugar, a otro destino. Verso 23, y en el Hades, ahí nos dice que fue sepultado, su cuerpo fue sepultado en la tumba, pero su alma y su espíritu, ¿a dónde fue? Al Hades. El Hades es una palabra griega que significa Sheol en el hebreo y significa las dos palabras el mismo lugar, el infierno. O sea que este rico muere, su cuerpo es llevado a la tumba. Me imagino el velatorio que ha tenido,
¿no? Todo lo mejor, todo lo lujoso. El problema es que él, su alma, inmediatamente una vez que muere, ¿dónde se encontraba? En el infierno, en el Hades. Verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea que esta persona muere, pero sigue viva, sigue viendo, sigue sintiendo, sigue experimentando. El problema es que está en un lugar donde está experimentando ¿qué? Sufrimiento, tormento. Verso 24, entonces él dando voces, fíjense, ve, siente, pero también habla. En el infierno, las personas que están lamentablemente en el infierno en este momento, ven, sienten y hablan. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en aguas y refresque mi lengua porque estoy atormentado en estas llamas. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está describiendo ese lugar de tormento. Está describiendo el lugar del cual él vino a este mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en él no se pierda en este lugar. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, o sea el rico, te ruego pues Padre que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué está teniendo el rico en el infierno? Tormento, pero en ese tormento él se está acordando ¿de qué? De que tiene familiares arriba. ¿Y qué le pide a Abraham? Que Abraham haga algo, que le envíe a alguien que le hable ¿de quién? De Dios, de Cristo, para que esos hermanos no terminen con él ahí en el sufrimiento eterno. ¿Qué le contesta Abraham? Verso 29. Y Abraham le dijo, y escuche la respuesta. A Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Quiénes? Los que todavía viven. A Moisés y a los profetas tienen los que todavía respiran. Óiganlos. ¿Y a qué se está refiriendo Jesús aquí? Al libro que tú tienes en tus manos. Moisés y los profetas era el Antiguo Testamento que existía en esta época cuando Jesús está enseñando. El Antiguo Testamento se componía por los escritos de Moisés y de los profetas. El Antiguo Testamento que tú tienes en tu Biblia, en la primera parte, es lo que está haciendo alusión aquí Abraham, diciéndole al rico, mira, tus parientes, tus hermanos en la tierra que todavía viven, tienen la Biblia, que la oigan, que la crean, porque en la Biblia se revela el Dios Salvador, el Jesús que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que oigan a la Biblia, que oigan y crean en el Evangelio del Señor Jesucristo y no terminarán en ese lugar. Eso es lo que le está respondiendo Abraham. Verso 29, y Abraham le dijo a Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y escuche lo que le responde el rico en el infierno. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ello de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Qué le está diciendo el rico? No, Abraham. Con eso no va a alcanzar. Ahora, si tú haces que alguien resucite y se levante de los muertos y vaya a la casa, ellos al verlo al muerto resucitado, va a ser tan grande el impacto que se van a arrepentir y van a creer. O sea, lo que le está diciendo, por los milagros, la gente puede llegar a creer en Jesús. ¿Es verdad?
¿Por los milagros la gente puede llegar a creer en Jesús? ¿O por la palabra de Dios la gente puede llegar a creer en Jesús? Por la palabra, no por los milagros. Escuchen la respuesta de Abraham. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, si no escuchan y creen en la Biblia, le está diciendo Abraham, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Por más milagros habidos y por haber, lo único que regenera, lo único que hace nacer de nuevo a un pecador, ¿qué es? El poder de la palabra de Dios. Por eso Dios nos manda ¿a qué? ¿A hacer milagros o a predicar el Evangelio? A predicar el Evangelio. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1, verso 16? No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque es poder de Dios para salvar. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde se desata el poder de Dios? A través de la predicación y exposición de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene el poder para penetrar las partes más profundas del corazón humano caído en pecado. La palabra de Dios, como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando nosotros damos el Evangelio, cuando nosotros predicamos el Evangelio, exponemos el Evangelio, lo que nosotros estamos haciendo es dándole luz a una mente de un pecador que está en la oscuridad. Solamente el poder de la palabra de Dios puede realizar eso. Verso 31 es lo que Abraham le está contestando. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, si la gente no escucha el Evangelio y no cree en el Evangelio, no habrá regeneración, no habrá salvación para esa persona. Todo lo que necesita oír un pecador, todo lo que necesita oír un incrédulo es la palabra autoritativa, toda suficiente de Dios. No hay más nada que agregar. Absolutamente más nada. Pero en este incidente vemos como el Señor Jesucristo describe ese lugar del cual Él vino a rescatarnos. Ahora, ¿cómo lo hizo? Muriendo en una cruz. Porque la paga, el salario, la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Por eso Él vino ¿a qué? A morir. Él vino a pagar tu deuda, mi deuda. Yo no podía pagar la deuda que tenía ante la justicia de Dios. No la podía pagar, no había forma. Porque yo soy un pecador y todo lo que hago es obrar pecado. ¿Con qué obra Dios me va a justificar? ¿Con cuál de las obras Dios me va a justificar? No puedo hacerla. No está en mi naturaleza hacer buenas obras con las cuales yo me pueda ganar el cielo. No hay. Por eso tuvo que venir el Hijo de Dios, tuvo que nacer en Belén, tuvo que encarnarse para poder experimentar la muerte al tener un cuerpo humano, para pagar a la justicia de Dios lo que nosotros le debíamos y no podíamos pagar. Y esa es la parte que el ser humano tiene que reconocer ante su Creador, que no tenemos nada para ofrecerle más que nuestro pecado. Y decirle: Señor, por favor, sálvame. No puedo hacer nada. Lo único que apelo es a tu misericordia, Señor. Y el Señor, obviamente, esa oración la recibe y la contesta, llevándote a que te arrepientas, llevándote a que creas en su Hijo Jesucristo para la salvación de tu alma. Pero vemos claramente este lugar de tormento descrito ni más ni menos que por el Señor Jesucristo. Es un lugar real, literal.
Nosotros tenemos esta experiencia de la vida física, pero cuando se termina nuestra vida física, nosotros seguimos vivos. O con el Señor en el reino de los cielos, o en el infierno, en el tormento eterno. Y precisamente Jesús, como nos decía Lucas 19:10, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es triste ver, hermanos, lamentablemente, como la gran mayoría termina en este lugar y ha terminado en este lugar y están allí como el rico sufriendo tormentos, deseando poder volver a la vida y tomar una decisión distinta a la que tomaron. Porque mientras estuvieron en la tierra nunca les importó el Evangelio, siempre fueron indiferentes, siempre se volcaron a las cosas materiales, a las cosas del mundo, nunca les importó lo espiritual. Ahora están arrepentidos. Pero ya es tarde. Es aquí, en esta vida, en esta experiencia humana, donde nosotros decidimos nuestro destino eterno. Y hay alguien hace 2000 años que vino y nació, se encarnó para cambiar nuestro destino eterno. Y ese es el Señor Jesucristo. Ahora Juan en Apocalipsis, acompáñame a Apocalipsis 21. Juan en el libro de Apocalipsis 21 nos dice que quienes no se quieren arrepentir de su estilo de vida pecaminoso, de su estilo de vida sin Dios, y no ponen su fe en Jesucristo y en su obra, terminarán en la condenación eterna. Apocalipsis 21. Vamos a mirar en este versículo 8, como Juan nos da una lista de qué clase de personas que persisten en su estilo de vida pecaminosa, de vivir sin Dios, ¿dónde van a terminar? Apocalipsis 21, verso 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda o la muerte eterna. Todas aquellas personas que no se quieren arrepentir, todas aquellas personas que no se han arrepentido de su estilo de vida pecaminoso, de vivir sin Dios, de no tener a Dios en cuenta para nada, y esas personas que no quieren poner su fe solamente en Jesús para el perdón de sus pecados, terminarán en la muerte segunda, en la muerte eterna. Porque han vivido y han ignorado todo el tiempo que estuvieron en la tierra a ese que nació en Belén y que nació para salvarlos, para rescatarlos, que vino precisamente a buscarlos. Pero ellos persistieron en sus pecados. Y obviamente terminarán en ese lugar de condenación. Venga conmigo para ir terminando, Primera de Pedro, capítulo 3, poquito para atrás, no mucho, donde vemos y escuchamos a Pedro, que él nos va a decir que Jesús vino a pagar por nuestros pecados. Jesús fue el sustituto, el que tomó nuestro lugar. La muerte que debíamos padecer nosotros, la padeció Cristo. ¿Cuál fue una de las frases tremendas que Cristo esbozó en la cruz cuando estaba en agonías? ¿Qué fue lo que le dijo al Padre? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras son tremendas, con un significado profundo que nosotros no podemos lograr entender. Jesús diciéndole a su Padre colgado del madero, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimentó el sufrimiento eterno por unos instantes. Ese sufrimiento eterno, esa soledad eterna, esa vida sin Dios para siempre, la experimentó Jesús en tu lugar. En tu lugar y en mi lugar. Jesús experimentó la soledad de su Padre
para que tú y yo no experimentáramos eternamente esa soledad con Dios. Pero Pedro nos dice lo siguiente en el capítulo 3, versículo 18, hablando de la buena conciencia que tiene que tener el cristiano, hermanos. Versículo 8 al versículo 22, la buena conciencia que tiene que tener el cristiano. Léalo en su casa después. Nosotros simplemente vamos a extraer el versículo 18 de este contexto. Dice el verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cristo vino la primera vez a tratar ¿con qué? Con los pecados. Eso es lo que está diciendo Pedro. Porque también Cristo padeció. ¿Cuántas veces padeció Cristo? Una, y fue suficiente su sacrificio en la cruz. Padeció una sola vez por los pecados. Y fíjese lo que agrega Pedro. El justo, ¿quién es el justo? Jesús. Porque Él cuando vivió en la tierra como humano, cuando Él vivió en la tierra como tú y como yo, Él sintió como tú y como yo, Él deseó como tú y como yo, pero Él nunca pecó. El justo, o sea Jesús, ¿pagó por quién? Por los injustos. ¿Ven cómo Pedro está de acuerdo con Pablo, capítulo 3, verso 10? No hay justo, ¿se acuerdan? No hay justo, dijo Pablo, ni aún uno. Pedro está en la misma sintonía en relación a cómo es el ser humano. ¿Cómo es el ser humano? ¿Justo o injusto? Ve mañana a la plaza, tipo 11 de la mañana, donde está lleno de gente, haciendo mandados en el banco, y toma un micrófono con unos parlantes pero bien potente y dile a todos que no hay ningún justo, ni uno. A ver cómo te va con la respuesta que vas a tener. ¿Qué se cree la gente? ¿Qué es qué? Que es justa. Y enseguida ¿qué hacen? Se comparan con los semejantes. Y yo no soy como aquel chorro, yo no soy como aquel tal. El tema es, la comparación tiene que ser ¿con quién? Vertical, con el de arriba, con el que nos hizo. Y ahí somos todos hallados ¿qué? Culpables. Culpables. Entonces sigue diciendo Pedro, capítulo 3, verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Con qué propósito? ¿Qué dice el texto? Para llevarnos a Dios. ¿Qué decía Lucas 19:10? Que Jesús vino ¿a qué? A buscar. ¿Y para qué nos vino a buscar? Para llevarnos ¿a quién? Dice Pedro. A Dios de nuevo. Porque Pablo, ¿qué decía en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, todos están ¿qué? Destituidos de una relación con Dios. Jesús vino a restaurar esa relación. ¿Cómo lo hizo? Muriendo en una cruz y pagando nuestra deuda, bien nuestra. Porque los pecados que Cristo te perdonó, ¿de quién eran? Tuyos y bien tuyos, porque tú los hiciste. Cristo no los hizo, pero sin embargo Él, por amor y misericordia, vino y ocupó tu lugar. Experimentó la soledad eterna que tú y yo debíamos experimentar en el infierno eterno, que Cristo describió en Lucas 16, con la historia del rico y Lázaro. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, ¿para qué y por qué vino Jesús? ¿Para qué y por qué nació Jesús? Esa es la pregunta que la gente hoy se tiene que preguntar, de acá al miércoles, el día de las fiestas. Y esto no tiene nada que ver con jolgorio, fiesta, alegría, diversión, no. Es para que reflexionen. Che, ¿vos sabés por qué tuvo que venir Jesús? Tomar a ese pariente, amigo incrédulo y decirle, che, ¿vos sabés? Ahora que viene la Navidad, ¿sabés que Navidad significa nacimiento, natividad? Y habla del nacimiento de Jesús. ¿Vos sabías por qué tuvo que venir Jesús? ¿Alguien te lo dijo alguna vez? ¿Lo escuchaste alguna vez en tu vida? No te van a decir, la mayoría. Y eso te va a dar pie para que tú le expliques.
Mira, Jesús tuvo que venir a buscarte, amigo. Tuvo que venir a salvarte. Y ahí te va a dar pie para que tú le expliques, ¿salvar de qué? Y ahí le puedes presentar el Evangelio completo. Y quizás Dios lo lleve a la salvación. Pero esto no tiene nada que ver con una fiesta, con adornos, con cenas, esto es para reflexionar, y para nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, es una oportunidad para que podamos presentarle el Evangelio a los perdidos. Para que las personas no terminen en ese lugar que Jesús describió como el infierno en Lucas 16. Más que contemplar el pesebre, en estos tiempos hay que meditar en la cruz. En eso. Y el mundo siempre tiene una paradoja con estos eventos de la Navidad, con estos eventos del pesebre, del niño bonito, hermosito ahí entre las ovejitas y los pastorcitos, todo muy lindo. Pero la paradoja es la siguiente: muchos recuerdan con ternura y emoción al niño que nació en Belén. ¿Es verdad? Llega a estos tiempos y todos con ternura, con hermosura, con pasión, recuerdan a ese bebé que nació en un pesebre en Belén. Pero esas mismas personas son indiferentes, son burlones, son incrédulos al hombre que dio su vida en una cruz para salvarlos, y el hombre es el mismo. ¿No es una paradoja? Están todos encantados, ¿no?, cuando ven el pesebre viviente. ¡Ay, qué lindo, qué hermoso! Pero resulta que ese fue el que murió en la cruz para salvar y perdonar tu pecado. No, con ese yo tengo mi religión, así que a mí no me hables de esas cosas. Yo tengo mi iglesia, tengo mi creencia. Pero si te estoy hablando del mismo que vos estás emocionada o emocionado viendo en el pesebre, te estoy hablando del mismo. Porque Él nació para terminar en este madero clavado por tus pecados, no por los pecados del vecino, por los tuyos murió en la cruz. Pero esa es la paradoja. Como la misma paradoja que se da también, que prohíben el libro que tú tienes en la mano, que es la palabra de Dios. La prohíben en los colegios, las prohíben, no las dejan que entren a las escuelas, pero sí las permiten que las llevan a la cárcel. ¿Cuántos que hay en la cárcel, si hubiesen leído la Biblia de chiquito, no hubiesen terminado allí? ¿Cuántos? Muchos. La gran mayoría. Qué paradoja, ¿no? Bueno, así es la sociedad pecadora. Este es el mundo hostil en el que vivimos, hostil hacia Dios. Y en este mundo hostil, hace 2000 años, Dios envió a su Hijo, a su unigénito, quien se encarnó, tomó forma humana para terminar en una cruz. Ese fue el porqué y el para qué vino Jesús. No para que nosotros tengamos un feriado, no para que nosotros comamos o bebamos en exceso, no para que nosotros adornemos la casa. Yo no tengo nada contra eso. Ese no es el punto. El punto a entender es por qué tuvo que nacer Jesús, por qué tuvo que venir Jesús. Eso lo tiene que llevar al mundo a reflexionar, porque Jesús tuvo que venir, como decía Lucas 19:10, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el ser humano no quiere reconocer que es un pecador. Y si no reconoce esa condición, terminará junto al rico en ese lugar de tormento llamado infierno. Precisamente de ese lugar vino a librarte Jesucristo. Amén. ¿Has creído en Jesús? ¿Has puesto tu fe en Cristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Gloria a Dios. Si has hecho eso, Dios te ha dado vida eterna, ha perdonado tus pecados y te ha librado eternamente de ese lugar de tormento. Pero no te olvides que hay muchos a tu alrededor, empezando por tus familiares, que si mueren sin Cristo, terminarán en ese lugar. Esta es una buena oportunidad para poder hablarles del Evangelio, haciéndole la siguiente pregunta: ¿tú sabes para qué nació Jesús?
Y ese va a ser el disparador que te va a abrir las puertas para que tú le puedas testificar el Evangelio de salvación. Amén, hermanos. Póngase de pie y vamos a agradecerle al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por tu bendita y poderosa palabra. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por haber venido, Señor. Te damos gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo. Te damos gracias, Jesús, por haber dado tu vida, entregado tu vida en esa cruz, para que nuestros pecados sean perdonados, cuando con la fe que nos diste y el arrepentimiento que nos diste, nosotros, Señor, poniéndola en Jesús, en su persona y en su obra, seamos eternamente perdonados y sumados a la familia de Dios. Gracias, Señor, por la salvación que nos has regalado. Y no por el hecho de que nos hayas regalado la salvación, quiere decir que a ti no te costó nada. La salvación que nosotros recibimos por gracia, por regalo, a ti te costó la vida de tu Hijo y a tu Hijo le costó su vida. Gracias, por eso la salvación es grande, muy grande. Ayúdanos a vivir en relación a esta salvación grande. Ayúdanos a ser responsables, a batallar todos los días contra el pecado en nosotros, a vivir cada día vidas santas, vidas que te honren, que podamos ser sal y luz en el lugar donde vivimos. Señor Jesús, te agradecemos. Bendice tu iglesia que está reunida y presente en este lugar. Bendícela, Señor, según sus necesidades, Padre. En tu providencia, concédele en tu amor y gracia y misericordia lo que ellos están necesitando. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, honra. Solo tú eres digno, Jesucristo, de recibir toda la adoración. Solo tú, Señor, porque eres el Dios eterno. Amén y amén.